Restricciones, métodos numéricos con el programa Matemática. Este mini vídeo vamos a utilizar la versión de Matemática 8. Utilizaremos todas estas funciones, muchas de ellas ya se han ido utilizando. Tal vez esta es interesante, la función que encuentra un mínimo o esta otra que encuentra un máximo. Estas dos funciones pues bien escritas pues son bastante interesantes y bueno, y estas otras que venimos ya utilizando en otros mini vídeos, así como estas que pintan curvas de nivel, el condicionamiento, ahora le hablaremos del condicionamiento de una función, etcétera. Vamos a definir el problema. El problema es sencillo de optimizar una función de n variables que no esté sujeta a ningún tipo de restricciones. ¿Por qué es necesario introducir métodos numéricos? Supongamos que tratamos de resolver este problema, demostrar que el punto -1 menos 1 medio es un mínimo local de esta función. Definimos la función y una vez que la hemos definido, cargamos el paquete Mateco y utilizamos la función curva de nivel campo gradientes, es decir, vamos a dibujar 25 curvas de nivel en este intervalo para X y en este intervalo para Y. Lo que encontramos es que las curvas de nivel se cierran, los gradientes van hacia arriba aquí, hacia abajo abajo, por lo tanto, por aquí aproximadamente hay un punto mínimo. Vemos que aparece 0,5 de Y y de X menos 1. Cuando calculamos los puntos candidatos a óptimos, van saliendo cosas distintas según que utilicemos distintas versiones de matemáticas. Hemos puesto aquí un volcado de pantalla de la versión 5.2. Y si observamos, al resolver el gradiente igualado a 0 de esta función, matemática no es capaz de obtener el -1 menos 1 medio, donde hemos dicho que hay un mínimo. Si hacemos algo parecido con la versión 7 de matemática, pasa exactamente igual. Y si hacemos lo mismo con la versión que estamos trabajando actualmente, solve gradiente, matemática, sí, después de algunos mensajes, sí es capaz de darme este punto como punto candidato a óptimo. Pues bien, comprobemos que efectivamente este es óptimo, es decir, que los autovalores de la matriz hessiana, calculamos los autovalores de la matriz hessiana en el punto y vemos que son positivos. Por lo tanto, es un mínimo local, el -1 menos 1 medio. Evidentemente, existen problemas más complejos en los que se hace necesario disponer de un método alternativo al clásico para la resolución de los problemas de optimización. Y pongamos el caso, esta función, que es algo parecida a la anterior, pero tiene en -1 menos 1 un mínimo local, ya que si pintamos 25 curvas de nivel de esta función en los intervalos -2, 0, tanto para X como para Y, vemos que efectivamente las curvas de nivel se cierran y el gradiente va hacia afuera, por lo tanto aquí, que es el -1 menos 1, tiene un mínimo. Además, lógicamente, el gradiente en ese punto se anula y los autovalores de la matriz hessiana son ninguno de ellos negativo, los dos positivos. Sin embargo, cuando tratamos de hacer como antes, calcular los puntos candidatos a óptimos, matemática no es capaz de obtener el -1 menos 1. Esto quiere decir que existen entonces otros métodos distintos ya de los clásicos, son los que llamamos numéricos, y que, por ejemplo, uno de ellos, la función descenso gradiente, pues que es una función que está dentro del paquete Mateco, si la aplicamos para esta función, me da aproximadamente el -1 menos 1. En 3 iteraciones, partiendo de este punto, como ahora veremos, llega a este punto, que es una buena aproximación del punto -1 menos 1. Vamos a estudiar estos métodos. En primer lugar, ¿qué es un método numérico?
El análisis numérico o cálculo numérico es una rama de las matemáticas que se encarga de diseñar algoritmos para, a través de números y reglas matemáticas simples, simular procesos matemáticos más complejos aplicados a procesos del mundo real. El análisis numérico utiliza como método de trabajo los métodos numéricos. Un método numérico es un procedimiento mediante el cual se obtiene casi siempre de manera aproximada la solución de ciertos problemas realizando cálculos puramente aritméticos y lógicos. El procedimiento consiste en una lista finita de instrucciones que especifican una secuencia de operaciones algebraicas y lógicas, son las que se llama algoritmos, y que producen o bien una aproximación de la solución o bien un mensaje. La eficacia en el cálculo de dicha aproximación depende en parte de la facilidad de implementación del algoritmo y de las características especiales y limitaciones de los instrumentos de cálculo, es decir, los ordenadores. En general, al emplear estos instrumentos de cálculo se introducen errores llamados de redondeo. Un algoritmo, por lo tanto, es una lista de operaciones bien definida, ordenada y finita que permite hallar la solución a un problema. Son muy importantes el análisis numérico, el análisis de errores, la estabilidad y la información adicional. Los métodos numéricos se basan en que todos parten de un punto inicial. Buscan una dirección de descenso, eligen una longitud, un paso, y calculan un nuevo punto. Y así se repite el proceso hasta que se verifique un test de parada y se verifica la optimalidad del punto obtenido. Vamos a dar un par de ideas muy rápidas. Una definición, que dado un punto x sub 0 y una función f de x, un vector es una dirección de descenso en el punto si existe un ρ positivo de tal manera que se verifica esto. He dicho de tal manera, si el valor de la función en el nuevo punto siguiendo esa dirección de descenso es menor que en el punto anterior, entonces diremos que es una dirección de descenso. Y hay un teorema que dice si el gradiente de una función de un punto por d es negativo, entonces d es una dirección de descenso. Esto me va a permitir de manera muy sencilla resolver ejercicios de determinación de direcciones de descenso como el que ponemos aquí, pero que no nos vamos a entretener mucho en este tema. Análisis de la convergencia. Definición. Sea una matriz simétrica definida positiva. Llamaremos condicionamiento de la matriz, que lo señalaremos así, cond de A, al cociente, entre sus valores más grande y más pequeño. Fíjense que si es una matriz definida positiva, todos sus autovalores son positivos. Por definición, por lo tanto, el condicionamiento de una matriz definida positiva siempre es mayor o igual que 1. Si este número es próximo a 1, se dice que está bien condicionada y, en caso contrario, mal condicionada. Por ejemplo, estudiar el condicionamiento de la hessiana de esta función en este punto. Simplemente tendremos que calcular, una vez que nosotros hayamos definido la función, cargado el paquete mateco y definido la función, vamos a calcular su matriz hessiana, que le vamos a llamar S. Si calculamos los autovalores de su matriz hessiana, me salen los dos positivos. Es decir, es definida positiva. Si ahora nos preguntamos por matemática por la función cond, que nos devuelve el condicionamiento, si lo aplicamos, me da el cociente entre el autovalor más grande, 2,61, y el más chiquitito, 0,38. Me da 6 y pico, por lo tanto diríamos en general que la función está mal condicionada. Gráficamente es muy interesante ver esta figura. Fíjese, esta figura es una figura donde las curvas de nivel son todas circunferencias centradas en este punto, pero es una función bien condicionada. Sin embargo, esta otra, que vamos a poner su imagen un poquito más grande para que se vea bien, diríamos que es una función mal condicionada. Obsérvese que sus curvas de nivel son elises. Funciones de matemática para resolver problemas de optimización sin restringir. Vamos a fijarnos en 3. En primer lugar, la función fin mínimo y fin máximo. La función fin mínimo devuelve el mínimo, fin máximo devuelve el máximo, pero con una serie de características muy interesantes. Por ejemplo, sea la función seno de x más x partido por 5. Si la definimos y la dibujamos junto con la función plot, vemos que
es una función muy parecida a seno de x, pero que continuamente en líneas generales va creciendo. Es decir, una función que tiene infinitos máximos, infinitos mínimos. Si le decimos a matemáticas que encuentre su valor mínimo sin darle ningún punto inicial, él toma como punto de inicio el x igual a 1 y me da cerca del x igual a 1 el mínimo más cercano que le encuentra. Y el mínimo más cercano que le encuentra es este, el valor, este, menos 2,59. Si le ponemos esto aquí, lógicamente me va a dar lo mismo, porque va a partir de ese punto. Y si ahora le cambiamos el punto inicial, por ejemplo, le ponemos 0, él me encuentra que el mínimo es menos 1. Es decir, me encuentra este mínimo. Y análogo para el máximo. Si no le pongo nada, o si le pongo 1, mientras que si le pongo este me encuentra ese máximo. ¿Qué error estamos cometiendo en la obtención de un punto óptimo? Por ejemplo, en el máximo que hemos obtenido, menos 4,5, ¿qué error lleva asociado? Evidentemente, si este punto es máximo local, su derivada ha de anularse. Por lo tanto, si le calculo la derivada en el punto, vemos que no se anula, pues este es el error. La función fin mínimo y fin máximo puede usarse para buscar óptimos de función de varias variables restringidas o no. Por ejemplo, aquí la tenemos en el caso de buscar un óptimo de una función de 2 variables, donde tiene su óptimo prácticamente en el origen. Hemos utilizado la función chop porque la función chop me aproxima a 0. Es decir, el chop de este número es 0, mientras que de este no. Este es un número prácticamente 0, mientras que este es pequeño pero no es 0. Una segunda función es la función descenso gradiente. Esta función del paquete Mateco utiliza la función opuesta al gradiente en cada punto para, siguiendo esta dirección, obtener en un número finito de iteraciones una buena aproximación del mínimo de una función dada. Para poder llevar a cabo el proceso hemos de introducir un punto inicial, así como la tolerancia, valor que tiene que ver mucho con el error que queremos cometer y que vamos a explicar con un ejemplo. Sea la función, en primer lugar ponemos el quit para dejar nuestro ordenador lo más libre posible, esta función, x por y cuadrado por e elevado a x más 2y. Hemos visto que en el menos 1, 1 tenía un mínimo local. Vamos a cargar Mateco y vamos a aplicar la función descenso gradiente. Si llamamos por ella, nos dirá que la función descenso gradiente tiene 4 argumentos. La función, las variables, el punto inicial y el error. Ahora vamos a hablar de ello en un momentito. Vamos a tomar como punto de partida este y como error o tolerancia 10 elevado a menos 5. Ejecutamos la función y matemática en 3 iteraciones llega al óptimo. Ahora bien, ¿qué significa esto de que la tolerancia sea 10 elevado a menos 5? La tolerancia está indicando cuándo ha de pararse el proceso, es decir, se ha parado en la iteración número 3, en esta, porque la diferencia entre el valor absoluto la diferencia en valor absoluto entre el valor de la función en este punto, menos el valor de la función en el punto anterior, era menor que 10 elevado a menos 5. Vamos a comprobarlo. Calculamos el valor absoluto de este punto menos y vemos que el número que obtenemos en es 6,5 por 10 elevado, es más pequeño que 10 elevado a 5. Y obsérvese que en la iteración anterior no pasó esto, la iteración sería en estos dos. Lo hacemos exactamente igual y vemos que este número es más grande de 10 elevado a 5. Evidentemente, cuanto más pequeño sea el valor que pongamos como tolerancia, más iteraciones deberá de hacer el problema para llegar al mínimo. Si queremos tener una versión gráfica de este proceso, podemos utilizar la función camino 2D, que también está en Mateco. Y en este caso, ejecutamos, vemos geométricamente lo que ha pasado. Ha partido de este punto, ha tirado en esta dirección, suele ser que es el opuesto al gradiente. El gradiente en este punto es tangente a la curva de nivel, es perpendicular
a la curva de nivel que pasase por aquí y llega a este punto. A partir de este punto de nuevo aplica y llega a este aquí. Se verá muy chiquitito, hay otro. Este es el camino que ha recorrido nuestro proceso. Otra tercera función, otro tercer grupo de función son estas cuatro. Maximice, minimice, n maximice y n minimice. Vamos a hacer algunos ejemplos. Ejemplo, primero, bueno, nos preguntamos por la función maximice. Matemática nos da bastante información. N maximice igual sería para minimice, n minimice. Y hay que tener en cuenta lo siguiente: si una función dada tiene un máximo global, la función maximice lo obtiene, y además de forma exacta. La función maximice puede obtener, además de los globales, algunos que sean locales, y los obtiene de manera numérica, de manera aproximada. Tres ejemplos. Un ejemplo, esta función, que tiene dos mínimos globales. La ejecutamos, los mínimos globales están en estos puntos, 0 raíz de pi y 0 menos raíz de pi. Si hacemos minimice, con minimice obtenemos uno de ellos. Si quisiéramos obtener otro, tendríamos también de forma exacta que añadirle esta restricción, por ejemplo, que quiero que y sea positivo, mayor o igual que 0, y obtendríamos el otro. Con minimice ya no podemos hacer más cosas. Ahora, apliquemos n minimice. Con n minimice ejecutamos y obtenemos el positivo, el que hemos llamado 0 raíz de pi, de forma aproximada. Si queremos obtener, bueno, vamos a comprobar que efectivamente el valor numérico de la raíz cuadrada de pi es esto. ¿Podría minimice obtener el otro? Sí. Lo podría hacer o bien añadiendo como antes una restricción adicional, o bien cambiando la región inicial, es decir, poniendo por ejemplo esto. Matemática de nuevo lo tendría. En definitiva, decimos matemáticas que para ir ahí busque entre menos 5 y 5, en lugar de entre menos 1 y 1 que toma ella por defecto. Ejemplo segundo. Función con dos mínimos, uno local y otro global. En este caso vamos a trabajar sobre esta función de una variable. Como de una función de una variable la podemos dibujar y lo tenemos aquí. Se sé que esta función tiene aquí un mínimo local y aquí este mínimo local que también es global. Vamos a trabajar con la función minimice. Si ponemos minimice, matemática me da un valor que ya de forma aproximada sería esto. Cuando da este valor, lo que está indicándonos es lo siguiente: estoy tratando de obtener el valor exacto de algo que no existe, su valor exacto. Por lo tanto, lo tengo que obtener de manera aproximada. O bien lo hago así, o bien le pongo aquí barra n. Con n minimice, ¿qué pasaría? Pues con n minimice, matemática se va a ir y va a obtener exactamente el mismo porque es global, y para obtener el otro pues podríamos hacer, por ejemplo, cambiando el conjunto de puntos iniciales. También podríamos haberle añadido una restricción. Ejemplo tercero. Hay algunos casos en que una función es mejor que otra. Por ejemplo, en la función esta, recordemos que tenía su valor mínimo en el menos 1, 1, y obsérvese lo siguiente. Cuando yo trabajo con minimice, minimice no me da nada, mientras que n minimice sí. Es decir, a veces pues la función n minimice, aún teniendo un mínimo en un valor exacto, es capaz de llegar a lo que minimice no hace. Evidentemente, toqueteando un poquito esta función, añadiendo alguna restricción, yo podría obtenerlo, pero de entrada creo que los ejemplos son bastante claros.